Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, Podcast con Jessica Lavado. Conéctate, Podcast con Jessica Lavado. Dale, Podcast con Jessica Lavado. El mejor Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, Podcast con Jessica Lavado. Conéctate, Podcast con Jessica Lavado. Dale, Podcast con Jessica Lavado. El mejor Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Para iniciar esta conferencia, tenemos un video introductorio sobre el debate electoral 2026. El JN presenta el debate presidencial 2026. Son 36 candidatos que tendrán la oportunidad de presentar las principales propuestas de sus planes de gobierno y dirigirse directamente a toda la ciudadanía. A continuación explicamos la metodología que garantizará un debate ordenado y equitativo. Se desarrollarán en 2 jornadas. La primera, los días 23, 24 y 25 de marzo del 2026. Y la segunda, los días 30, 31 de marzo y 1 de abril. En cada jornada participarán 12 candidatos. Ellos serán organizados en 4 grupos de 3 integrantes. El orden de participación será definido por sorteo. El debate estará dividido en 4 bloques y será conducido por 2 moderadores. En el primer bloque, los candidatos expondrán sus propuestas sobre un tema previamente definido. Luego contarán con 1 minuto para su exposición y 2 minutos y medio para comentarios, preguntas y respuestas. En el segundo bloque, la ciudadanía será protagonista. Cada candidato recibirá una pregunta distinta formulada por ciudadanos de diversas regiones del país. Tendrán 1 minuto con 30 segundos para responder. En el tercer bloque se abordará un eje temático clave para el país y contarán con 1 minuto para su exposición y 2 minutos y medio para comentarios, preguntas y respuestas. Y por último, en el cuarto bloque, cada candidato tendrá 1 minuto para dirigir su mensaje final al país. El debate presidencial 2026 será transmitido a las 8 de la noche por JN Media, la multiplataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Un espacio para que... Su principio fundamental en una sola palabra. Honestidad con trabajo. ¿Qué hace cuando siente que se le acaban las fuerzas? Le pido a Dios que me renueve las fuerzas. ¿Cuál es su mayor miedo como político? Que caiga el gobierno en manos de radicales. ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido en su vida? Amar a Dios por sobre todo. ¿Cuál es el lugar más bello de Huánuco que los turistas aún no conocen? El corazón de cada huanuqueña y huanuqueño. Ucrania me enseñó a conocer culturas diferentes. ¿Huánuco es el corazón o el cerebro del Perú? La sucursal del cielo. ¿Sin qué cosa es imposible imaginar a un verdadero huanuqueño? La pachamanca huanuqueña. ¿Compromiso o lucha hasta el final? Lucha para cumplir con mis compromisos. ¿Leyes firmes o diplomacia suave? Leyes firmes. ¿Un corrupto es un enemigo o una víctima del sistema? Un corrupto es un corrupto. Rafael López Aliaga, en una sola palabra. Autoridad y honestidad. ¿Qué le diría a alguien que dice no ir a votar porque todos son iguales? Que hay personas diferentes. En 5 años, Huánuco será una región rumbo al desarrollo. ¿Qué objeto personal se llevaría a su despacho en el Congreso? El escudo de Huánuco. ¿Cuál es su mensaje para los que ya no creen en nada? Que sigan creyendo, yo les voy a demostrar. ¿Esteban Pavletich es un hombre de palabra o un hombre de acción? Es un hombre de acción que lucha por su palabra. Podcast con Jessica Lavado.
Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica. Muy buenas noches, amables televidentes. Esto es el podcast de Jessica Lavado. Iniciamos hoy, ¿no? Con este tema tan importante para nosotros los guanuqueños, para el Perú, pero sobre todo para los guanuqueños. Es mucho más importante, señores. Hoy vamos a tener una entrevista con el candidato al Senado, que va con el número 1 por el partido Somos Perú. Y vamos a hablar acerca de la salud. La salud, queridos conciudadanos guanuqueños, se encuentra en UCI, en cuidados intensivos. ¿Por qué lo decimos o por qué decimos esto, señores? Porque la salud en Huánuco no solo padece pues una crisis de infraestructura, sino, señores, que agoniza en la unidad de cuidados intensivos, alimentado por la desidia estatal y la corrupción. La corrupción, señores, va ganando espacios mientras que la salud empieza a hacer falta. Mientras los hospitales estratégicos como el Emilio Valdizán, el de Tingo María, el Carlos Jobim Ferrari y otros, incluyendo centros de salud, establecimientos que brindan salud, señores, arrastran deficiencias a doquier, señores, definitivamente. Crónicas en equipamiento, en infraestructura, en especialistas. La población empieza a enfrentar una crisis, señores, fragmentada, donde conseguir pues una cita es como ganarse una lotería. Imagínense a qué extremos estamos llegando, señores. Acceder a medicinas básicas definitivamente es un lujo, señores. Esta parálisis sanitaria no solo es la falta de presupuesto, mis amigos, sino que también es el reflejo definitivamente de una gestión que ha priorizado el cemento sobre lo que viene a ser los servicios básicos, los servicios, ¿no? Dejando a miles de ciudadanos, señores, guanuqueños, vulnerando ante enfermedades, ¿no? Que son algunas que son previsibles o prevenibles, señores, pero que hoy trágicamente se convierten o son pues mortales, ¿no? Estas enfermedades, señores. Ante este diagnóstico pues reservado, nosotros vamos a tener la presencia del enfermero, ¿sí?, Enis Jaramillo Falcón, quien ya debe estar llegando a nuestros estudios. Él es candidato, sí, señores, él es candidato al Senado. Entonces, como candidato, nosotros queremos conocerlo un poco más y ver y escuchar sus propuestas, sobre todo en el sector salud. Vamos a tocar de fondo el sector salud. ¿Y saben por qué? Porque él es doctor, sí, señores, en temas de salud. Él es enfermero de profesión, es catedrático de nuestra primera universidad, Emilio Valdizán. Entonces, señores, queremos ver cuáles son las propuestas específicas en este área, ¿no? Porque definitivamente no todos los candidatos ni todos los seres humanos o los ciudadanos, por más profesionales que seamos, conocemos todo. Pero es necesario, al menos en nuestra rama, conocer, y sobre todo si se postula a un cargo como senador, ¿no?,
Ustedes saben que él no va a construir pues hospitales, ¿no? Sino va a gestionar, va a hacer leyes, va a ser fiscalizador, ¿no? Eso es su trabajo. Entonces tiene que estar preparado o en todo caso tener un equipo técnico para que esté a la altura de las necesidades que Huánuco tiene. Y qué mejor, señores, que saber esto, sí, que saber esto cuando tengamos la entrevista, pues, con el doctor Enis Jaramillo. Qué mejor que él nos explique con lujo de detalle. Nos indica que ya está en la parte posterior. Voy a pedir que en interno que por favor permitan el ingreso para poder empezar con esta entrevista rápidamente, señores, ¿no? Y de esa manera, pues, nosotros continuar, ¿no? Con esta entrevista. Ustedes saben que en televisión el tiempo es demasiado corto. Entonces nos vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos con Enis Jaramillo tras la pausa. Lavado, dale, podcast con Jessica Lavado, el mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado, el mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado, el mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Escuche, compare y decida con un voto informado. Antes de iniciar esta conferencia, tenemos un video introductorio sobre el debate electoral 2026. El JN presenta el debate presidencial 2026. Son 36 candidatos que tendrán la oportunidad de presentar las principales propuestas de sus planes de gobierno y dirigirse directamente a toda la ciudadanía. A continuación explicamos la metodología que garantizará un debate ordenado y equitativo. Se desarrollarán en 2 jornadas. La primera, los días 23, 24 y 25 de marzo del 2026. Y la segunda, los días 30, 31 de marzo y 1 de abril. En cada jornada participarán 12 candidatos. Ellos serán organizados en 4 grupos de 3 integrantes. El orden de participación será definido por sorteo. El debate estará dividido en 4 bloques y será conducido por 2 moderadores.
En el primer bloque, los candidatos expondrán sus propuestas sobre un tema previamente definido. Luego contarán con 1 minuto para su exposición y 2 minutos y medio para comentarios, preguntas y respuestas. En el segundo bloque, la ciudadanía será protagonista. Cada candidato recibirá una pregunta distinta formulada por ciudadanos de diversas regiones del país. Tendrán 1 minuto con 30 segundos para responder. En el tercer bloque se abordará un eje temático clave para el país y contarán con 1 minuto para su exposición y 2 minutos y medio para comentarios, preguntas y respuestas. Y por último, en el cuarto bloque, cada candidato tendrá 1 minuto para dirigir su mensaje final al país. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast. Bueno amigos, continuamos con la entrevista como estaba programado para el día de hoy con el doctor Enis Jaramillo Falcón, quien va al Senado por el partido Somos Perú con el número 1, señores. Pero, de todas maneras, yo sé que ustedes están deseosos de escuchar propuestas, pero vamos a empezar un poco detallando, ¿no? Conociendo para el público que ahorita nos ve, de repente algunos no conocen al doctor Enis y quieren saber un poco de él. Vamos a ingresar a esta entrevista. Doctor Enis, un gusto tenerlo a estas horas de la noche, donde la población, el público huanuqueño nos puede visualizar a estas horas. Doctor, ¿quién es Enis Jaramillo Falcón? Preséntese, indíquenos, la población que se entere, los que no le conocen y los que le conocen seguro que ya están contentos de tenerlo aquí. Gracias, Jessica. Es mi primera vez en este tipo de programas, podcast, ¿no? Bueno, encantado de estar aquí. Y bueno, yo soy actualmente catedrático de la Universidad Hermílio Vallizán, de la Facultad de Enfermería. Dicto clases en pregrado, maestría y doctorado. Bien, soy natural de la provincia de Lauricocha, exactamente del distrito de Rondos. Hice mis estudios allá en la escuela 32272 de mi querido distrito de Rondos. Y luego hice mis estudios secundarios en el Instituto Nacional Agropecuario de Rondos, más conocido como INAR 107, ahora Colegio Nacional de Rondos. Ahí hice mis estudios hasta el segundo año. A partir del tercer año me vengo acá al Colegio Nacional Nuestra Señora de las Mercedes, donde culminé mis estudios. Y desde ahí entendí de que debemos de luchar por un sueño. En esos tiempos me acuerdo que cuando llegamos al colegio no teníamos docente de la asignatura de lengua y literatura. Y los muchachos jugando alegres, felices, contentos. Y en realidad yo y un grupo de compañeros que éramos así provincianos decíamos, ¿cómo vamos a venir de tan lejos a perder nuestro tiempo? Hay que exigir que nos doten de docentes. Entonces, en esa oportunidad nos organizamos y saltamos por la pared y vamos a reclamar a nuestro docente. Antes era similar a la UGEL, pero en la Facultad de Ciencias Económicas, creo que se llamaba NEC. Ahí vamos a reclamar y salió el director, pensamos de que nos iban a requintar, que nos iban a botar de su oficina. Salió el mismo director y nos dijo, qué bien muchachos, felicitaciones, nunca antes en la historia de Huánuco hemos visto que estudiantes de secundaria pues lleguen a este nivel de lucha solamente por quererse superar.
Y entonces nosotros felices, prácticamente él nos dio la razón y nos dio como una luz verde para hacernos entender de que sí luchar es bueno. Y de ahí obviamente al día siguiente nuestro docente ya estaba en nuestro colegio, nos asignó nuestro docente. Y bueno, ahí terminamos la carrera con un grupo de jóvenes muy exitosos ahora, profesionales en diferentes áreas, y luego pues ya en la universidad, en la Facultad de Enfermería también hemos liderado varios movimientos, hemos culminado la carrera más o menos por los años 91, 92. Y ya a partir del 93 empezamos a trabajar como licenciada en enfermería. Prácticamente éramos como embajadores de la región Huánuco en los establecimientos muy lejanos del distrito de Nueva Honoria. Nueva Honoria queda en la provincia de Puerto Inca. Es el último distrito que colinda con Ucayali. Le digo embajadores porque todo el personal que había en ese establecimiento donde llego por primera vez, todos los trabajadores eran de la región Ucayali. En cuanto nosotros llegamos, obviamente muy contentos, eran técnicos en enfermería, técnicos sanitarios, nos reciben con los brazos abiertos, autoridades también, y nos dicen, pues ahora ustedes asuman la jefatura porque nosotros somos prácticamente otra región, ustedes son más profesionales que nosotros y nos dejan el campo clínico. Y para nosotros era una gran alegría haber sido recibidos también de esa manera, porque no nos esperábamos que ir a un lugar tan lejano nos recibían con tanto aprecio y con tanto cariño. Eso fue mi primera experiencia en el Serum, que estuve en el año 93, terminé en el año 94 y de ahí empieza el trabajo como contratado, licenciada en enfermería contratado. Ahí veíamos también una gran diferencia entre los sueldos de los nombrados y los contratados y los derechos laborales. ¿Se acuerda usted que en los 90 se han eliminado todos los derechos? Entonces nosotros trabajábamos en doble horario, es decir, 7 de la mañana a 7 de la noche. Ahí era un primer problema, nos explotaban prácticamente. No podíamos enfermarnos. No podíamos tener derecho a descansos solamente los domingos. Entonces trabajábamos 300 horas al mes, no como ahora que trabajamos según la ley de trabajo del enfermero, 150 horas, lo cual es correcto, que en todas las instituciones trabajan así. Entonces, frente a todos esos atropellos, se vio la necesidad de formar la Asociación de Enfermeros Contratados de la región Huánuco y lideramos para emprender una lucha y defender que se restituyan los derechos. Y toda esa lucha desde el 94, 95 duró bastante hasta que en el 2004 sale la ley de nombramiento de todos los profesionales de la salud, empezando por los médicos, enfermeros, obstetras, odontólogos, todos los profesionales. Pero eso fue como consecuencia de una larga lucha como de casi de 10 años. Hemos participado en varios eventos en el Congreso de la República como enfermero contratado por invitación del Colegio de Enfermeros y obviamente todos estos problemas han sido escuchados en su oportunidad por las autoridades competentes y por la Comisión de Salud del Congreso. Eso fue más o menos hasta el 2004-2005 y el primer nombramiento se da todavía en el 2008. Porque Alan García cuando entró dijo, Toledo, usted no puede nombrar porque va a desestabilizar al Estado. Nosotros, como entramos con un nuevo gobierno, ya vamos a aplicar todas esas leyes, obviamente se van a restituir los derechos y empezó el nombramiento entonces el 2008. 2007, 2008, ya nos empezamos a nombrar los enfermeros y los otros profesionales. Y ahí seguíamos luchando también por esos derechos y a la vez siempre exigíamos nomás mayor presupuesto para el Ministerio de Salud, porque de todas maneras, a pesar de que se ha ampliado la cobertura, había una gran necesidad todavía de la población que era desatendida, como hasta ahora. Entonces ya empezamos a formar el Sindicato de Enfermeros de la región Huánuco. Formamos el Sindicato de Enfermeros justamente para pedir equidad entre nombrados, contratados y el resto de profesionales. No puede haber tanta diferencia, por ejemplo, entre el sueldo del médico, del enfermero y de los técnicos, por decirle, ¿no? Entonces, eso también nos costó una huelga de 2 meses en el año 2013 y logramos
que se suban los sueldos, que se nivele, que haya equidad, los colegas contentos. Ya a partir del 2003 han salido muchas leyes, por ejemplo, la ley de pago, un pago y medio para zonas de emergencia, para zonas de frontera, dos sueldos cada mes y así una serie de beneficios. Las guardias se habían ampliado, entonces la gente ya más o menos trabajaba más contento, ¿no? Eso fue el 2013 y a partir de haber logrado todo eso ya me sentía bien, me sentía feliz y ya empiezo a salir a otras instituciones, como en este caso ya la universidad. Ya dictaba clase en la universidad y trabajaba acá en el Carlos Jobim Ferrari, en ambos lugares. Y es ahí cuando me doy cuenta, ¿no? Como ya perseguí de antes, que yo más me perfilaba para ser docente universitario. ¿Por qué también? Porque tenía que volcar toda mi experiencia en mis jóvenes para que cuando empiecen a trabajar sean profesionales diferentes a los que de repente estaban siendo formados, porque había la necesidad de formarlos con bastante mística, con bastante vocación de servicio, porque te cuento, pues hay cosas que hasta ahora están mal, que falta cambiar el chip de algunos profesionales. Hace 3 días estuve en el hospital por una emergencia de un familiar y encontré los siguientes casos. Un señor vino con una herida cortante en la nariz, prácticamente se estaba colgando parte de sus fosas nasales. ¿Qué crees? No le suturaron en el hospital. Le dijeron, pero esa es una herida sencilla, te pudieron haber suturado en el establecimiento de origen. Y él venía de Santa María del Valle. Pero doctor, el establecimiento ahora está cerrado, no se atienden las 24 horas, solamente atienden en el día, en la noche no atienden. No sé, pero eso yo no puedo perder mi tiempo y usted vaya a atender a donde sea. Yo, por ejemplo, no tenía ese valor de decirle, has venido de tan lejos y no te puedo atender. Yo, aunque sea, atendía hasta a veces sin comer, sin almorzar, me pasaba 2, 3 de la tarde, porque ¿cómo le puedes decir a una persona que viene, por ejemplo, caminando de 2 o de 3 o de 4 horas, le dice, ya se cumplió mi horario, son las 1 de la tarde, yo no le puedo atender? Eso falta de profesionalismo. Se ha perdido también la sensibilidad, ¿no? Se ha perdido la sensibilidad. El otro caso que llegó, para contarte un par, 2 o 3, necesitaba de cólico abdominal, sospecha de un cólico renal, probablemente por piedritas, lo que comúnmente conocemos, y necesitaban confirmar con una ecografía. Y adivina qué, hay el ecógrafo, pero no hay el profesional. Y tampoco se brinda la atención completa. Y así han venido unos 6 o 7 casos durante esa hora, y para mí la verdad es que también hay mucha deficiencia del parte del sistema de salud, y también a algunos profesionales le falta un poco de sensibilidad. Entonces eso más o menos es lo que estaba queriendo transmitir, ¿no? a mis estudiantes en la universidad, y siempre les hablo, ¿no? Que debemos de atendernos, debemos al paciente, más que ser buenos profesionales, debemos de ser buenas personas. En ese tramo entré a la universidad, pues ya estoy más o menos 10 años en la Universidad de Emilio Valdizán y me siento feliz, siento contento, y ahora tranquilo ya me estoy viviendo, pues prácticamente disfrutando de la vida, y me invitan para ser candidato a senador de la República, senador regional representando a Huánuco. Como es el partido Somos Perú, acepté con mucho gusto porque conozco la trascendencia del partido, conozco al candidato y he evaluado todas esas situaciones, y estoy pues en un buen partido y estoy con un buen candidato a la presidencia de la República. Es más o menos de manera muy genérica la historia de mi vida, y obviamente podemos seguir compartiendo más. Bueno, amigos, ustedes ya por intermedio del doctor Denis Jaramillo conocen quién es él, cuál prácticamente ha sido su trayectoria, ¿no? Desde estudiante hasta hoy que es catedrático en la Universidad Emilio Valdizán. El doctor definitivamente, como enfermero, ha visto muchos termómetros, ha medido temperaturas, pero no ha visto votos. Y ahora vamos a ver acá pues el tema de votos, señores, ¿no? Es justo y necesario. Dígame, doctor Denis, ¿es cierto que el café de Tingo María cura el corazón roto o es flojera? La verdad no entiendo exactamente lo que quiere decir, pero
la visita a Tingo María con George Forsyth, si a eso te refieres, nos fue de manera extraordinaria. George Forsyth es un profesional carismático, es un candidato empático, le gusta estar en contacto con la gente lo aprecia, él es capaz de compartir con un niño, con un adolescente, con uno que está en silla de ruedas. Si me dice un selfie con alguien, es una persona bien sensible. Y si hablamos de él, por ejemplo, es una persona muy preparada, fue 2 veces alcalde de La Victoria, tiene experiencia y, como decía, por eso estoy en este partido. Y la verdad, Tingo María es un pueblo muy bonito. Yo trabajé por la selva durante 6 años, conozco todas las bondades de la selva, incluido la bondad de la gente, la comida, las costumbres y todo lo demás. Pero bueno, a mí me han contado, no sé si será un mito o una realidad, ¿no? Me dicen que el café de Tingo María cura los corazones rotos, entonces estaba queriendo irme a tomar un cafecito a Tingo María. Bueno, continuemos. Ahora sí, lo que necesito de parte de usted es que me haga una breve reseña, una breve metáfora de cómo está el sistema de salud, ya que usted me da cuenta que recientemente ha estado pues en el hospital y que ha visto diversas deficiencias, pero así ya a estas alturas, ya que como usted va como candidato, nos dice que es enfermero, doctor, ¿no? Porque ya tiene el grado de doctor en la carrera que usted sigue. Entonces vamos a entrar de fondo al tema salud. Existen diversos ejes, ¿no?, que tratar, que Huánuco necesita ser tratado, pero como sabemos y es necesario, siempre una persona se especializa o conoce un tema específico más que otros temas. Para los otros temas tiene su equipo técnico, pues, ¿no? En gestión pública hay que tener nuestro equipo técnico para salir al frente y defender diversos temas y tratar. Entonces nosotros nos vamos a centrar en lo que es el tema de salud. Personalmente considero que la salud está en UCI, en nuestro departamento de Huánuco. Pero usted nacional, dígame, ¿cuál es el diagnóstico que usted tiene del tema salud en Huánuco y a nivel nacional? 2 tipos de diagnósticos. Adelante, le escucho. Uno es en relación a la población. ¿Cuál es la situación de salud del poblador huanuqueño? Podríamos decir que es crítico. Como dice un poco más, vamos todos a UCI. ¿Por qué? Porque tenemos altas tasas de desnutrición, altas tasas de anemia. Y esto son enfermedades que tienen consecuencias gravísimas, que nuestras autoridades, tanto distritales, provinciales y regionales, y a nivel país, no se dan cuenta de la magnitud del problema. ¿Cómo afecta la desnutrición al niño? Obviamente deteriora el cerebro, las neuronas, entonces afecta la parte cognitiva. Acá parte de mi equipo, profesor Marvin Hilario, es testigo de que hay algunos niños que no aprenden. No aprenden no es porque los profesores son malos o porque el niño no quiere aprender, sino son las secuelas de la desnutrición crónica severa o la desnutrición crónica moderada. Y en nuestro país es un aproximado de cada 10 niños, 3 tienen esa enfermedad. Y esa enfermedad es irreversible, entonces lo que hay que evitar es de que esos niños tengan esa desnutrición. Porque la desnutrición, si bien es cierto, sí, pues la desnutrición de tipo aguda o de tipo global se puede recuperar, pero la desnutrición crónica es más complicada. Entonces ahí conviene, antes de que lleguen a ese estado, prevenir. ¿Y cómo se previene? Justamente se previene con una alimentación balanceada. Y esa alimentación balanceada lo debemos saber los pobladores de la costa, de la sierra, de la selva, del caserío, del centro poblado, del distrito, todos lo debemos de saber. Y obviamente ahí tenemos deficiencia de un buen porcentaje de nuestra población. ¿Por qué se desnutren esos niños? Porque su desayuno es café o agüita de hierba con canchita o con motecito y luego un caldito de papa. ¿Qué ha comido ahí? Carbohidratos. Y su almuerzo, en el mejor de los casos, frijolito, como decía, por ahí pueden haber personas que puedan tener ese producto, pero en el mejor de los casos un huevito, pero la mayoría es arroz
con papa picada, o de repente combinado con fideo, nuevamente carbohidrato. Y en la cena una mazamorra similar. Entonces, obviamente, durante todo el día ese niño no ha consumido nada de proteínas o una mínima cantidad de proteínas. Entonces, esos niños sí o sí se tienen que desnutrir. Entonces, el problema en muchas oportunidades no es que no se tenga dinero, el problema es que ellos desconocen la forma de cómo balancear los alimentos. Porque sabrás que en nuestras ferias, tanto de Pilcomarca, tanto de la Alameda, vienen gente de alrededores de Huánuco, de Santa María del Valle, de Acomayo, de Churubamba, por el otro lado de Conchamarca, de la zona de Ambo. ¿Qué traen a vendernos? Gallina, cuy, chancho, oveja y todo lo que son proteínas. ¿Y qué compran con eso? Arroz, fideo, harina, pan, coca y todo, o sea, venden oro, ¿no? Metafóricamente hablando, venden oro y compran prácticamente producto que no les sirve. Entonces, ahí es el problema de que falta educación. Pero, como decía, el problema de la salud, en este caso, está muy relacionado a la educación. ¿Por qué? Porque ahí tenemos también altas tasas de analfabetismo. Sin embargo, cuando hacen una encuesta por ENDES de la INEI, Instituto Nacional de Estadística, si tú ves su DNI, dice primaria, estudios de primaria incompleta. Y cuando ya tiene estudios de primaria incompleta, no lo consideran analfabeto. Pero nosotros, en el campo de la práctica que hemos detectado, acá también el profesor puede dar fe de esto, tú le dices que firma un padrón, no pueden firmar, están buscando un tampón para su huellita. Entonces, ¿él es analfabeto o no es analfabeto? Es porque no sabe escribir y menos va a saber leer. Si no sabe escribir su nombre y apellido, menos va a saber escribir otras cosas. Y si no sabe escribir, menos va a saber leer. Y si no lee bien, menos va a entender. Entonces, ahí es el verdadero problema. En nuestras comunidades, incluso en relación a analfabetismo, en algunos llegan hasta el 40-50% en mujeres. ¿Y quienes desbalancean la olla? Son las mujeres. Entonces, esos dos problemas son muy vigentes y están ocasionando una serie de problemas en nuestra población. Por un lado eso. Igual es con la anemia, la misma historia. Y por el otro, son el incremento de las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles, como son problemas cardíacos, ¿no? Hipertensión, diabetes, y los problemas cancerígenos, cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer de pulmón. Sin embargo, todos ellos se pueden prevenir. Tienen factores de riesgo modificables. ¿Y quién tiene que dar los conocimientos para que ellos puedan modificar esos estilos de vida? Los profesionales de la ciencia de la salud, en coordinación con los educadores, desde el nivel inicial, primario, secundario, incluso en superior. ¿Hacemos ese trabajo? No hacemos. Entonces, ahí tenemos una ardua tarea en la implementación del sistema de salud. Más o menos es para ir indicándote la problemática en relación a la población y en relación al mismo sistema de salud. ¿Cuál es el problema del sistema de salud? El sistema de salud, como ya te estoy mencionando, no es eficiente. No es eficiente en algunos casos porque el personal no atiende bien, pero en la gran mayoría de los casos, por más que quisiera atenderte bien, el sistema de salud no tiene todo lo que debe tener, toda la implementación necesaria para que pueda atender con calidad. Y cuando yo digo que me han atendido con calidad, cuando tiene profesionales competentes, cuando tiene los equipos, los medicamentos, o sea, el entorno, todo ok, y cuando tiene pues la parte de la dimensión humana del personal que sí pues quiere atender con voluntad. Entonces, en nuestro sistema de salud, por ejemplo, uno viene con fractura. ¿Qué pasa? ¡Pam! Se fractura. Le llevan a la emergencia, en la emergencia la tienen en observación ¿cuánto tiempo? 1 día, 2 días, 3 días, y no hay cama para que lo suban, ¿no? Ya saben que lo tienen que hospitalizar, pero no hay cama. Entonces están en una sillita, están en una camilla, en una silla de ruedas, y después lo suben al servicio de hospitalización, ahí a lo que es traumatología, y ahí lo tienen ¿cuánto tiempo? En algunos casos he visto 3 semanas, 4 semanas.
Ahora, todos los profesionales de la ciencia de salud que me están escuchando y los que no aún, las personas común y corriente también saben que todas las heridas se curan entre 1 y 7 días, a máximo 7 días. Y las fracturas siguen la misma historia. Entonces, una fractura que no es intervenida por el profesional médico, por ejemplo, los huesitos que eran así, van a hacer un callo así. Y van a esperar una semana, 2 semanas, 3 semanas, y ya está con callo, fuerte. Y cuando lo quieren intervenir, ¿qué van a hacer? Van a tener que cortar. Y entonces, cuando ya lo quieren hacer, la unión, obviamente va a quedar pues con secuelas. Por eso hay la gran necesidad de que lo intervengan de manera inmediata. Pero ¿qué está pasando en nuestro sistema de salud? Le dicen que no hay los platinos, no hay los clavos, que no hay quirófano para que le puedan intervenir. Hay pacientes en espera, demasiados pacientes. Y eso no es pues culpa del profesional, es culpa del sistema. No tienen la cantidad de quirófanos necesarios, la cantidad de traumatólogos necesarios, la cantidad de anestesiólogos necesarios. Para ponerte un ejemplo de una enfermedad, de un caso de traumatismo, de fractura, que es entre los más frecuentes. Obviamente en todo el resto de las situaciones el problema es similar. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? De que nuestro sistema está mal por falta de presupuesto. Pero ¿por qué falta presupuesto? A mí en varias entrevistas me han dicho que en nuestro país hay mucha corrupción. Perfecto, sabemos eso. En corrupción se va más de 24.000 soles, 24.000 millones de soles al año en corrupción. Y si un hospital, el más caro que hemos hecho acá en Huánuco, es 300 millones, ¿cuántos hospitales? Y todavía no se concluye. Y todavía no se concluye, y eso han sobrevalorado. Y ahí también hay un tema anticorrupción que queremos plantear para que se controle ese tipo de cosas. Entonces, si con 300 millones se hace un hospital, con 24.000 millones, ¿cuántos hospitales se pueden hacer? Entonces, ahí hay la gran necesidad de tener autoridades competentes, autoridades honestas, congresistas, senadores, diputados honestos, que no estén allá en el Congreso cobrando a los alcaldes el cupo del 10% para que les saquen una obra. No tienen derecho. Ellos han sido elegidos por el pueblo para que sirvan al pueblo. No pueden estar canalizando obras, no pueden estar sacando leyes para que hagan tal obra, y no pueden estar cobrando los diezmos. Eso se escucha de todos los alcaldes, de todas las autoridades, y eso no es novedad. Justamente por eso ahora el pueblo de Huánuco tiene la gran oportunidad. Y a mí igual, si es que yo voy allá y si me dicen, ¿cómo dijiste? A ver, yo quiero un testigo que me diga si yo voy a ser capaz de cobrar. A mí prácticamente el dinero no me interesa. Lo que me interesa es que cambie el sistema de salud. Bueno, nos parece interesante la forma como usted ha sintetizado los problemas en temas de salud en Huánuco. ¿Qué opinión a usted le merece específicamente la actual administración regional? Pésima, porque hemos estado haciendo un análisis. Si bien es cierto del presupuesto, ellos tienen varias situaciones que tienen que cumplir. Desde tienen que comprometer, luego tienen que girar, o no sé, tienen otros términos, no me acuerdo ahorita, sí me acordaba, y luego tienen que hacer los pagos. Pero llegan hasta comprometer de todas las obras, a pesar de que están solamente empezados o están en un 10-20%. Ya prácticamente ellos en diciembre, con tal de quedar bien, agarran y le dicen todo ya está comprometido, todo como si la obra estuviera concluida. Y de eso estamos pasando de varios gobiernos. Yo me acuerdo que por los periódicos se veía una gran cantidad de obras de Lucho Picón que no se habían concluido por un importe de cientos de millones de soles. Y eso quedó en nada. Se contrató, creo que hizo campaña, ¿para qué? Para que vaya un congresista y un congresista lo limpia todo. Y la siguiente gestión han hecho lo mismo. La otra gestión, que ahora después estuvo en la cárcel y después hizo lo mismo, y borrón y cuenta nueva. Entonces están acostumbrados a ir al gobierno regional o a los gobiernos regionales a prácticamente hacer asalto a mano armada, ¿no? Hacen lo que les da la gana. Por ejemplo, lo sobrevaloran las obras del puente, de los puentes, no va a pasar un ejemplo para que el pueblo de Huánuco entienda. Cómo
explicar a la gente, cómo explicar de manera sencilla un puente con las mismas características con precios totalmente diferentes. Un puente de nuestro vecino San Sebastián, 5 millones de soles. Más abajito, con las mismas características, el puente Señor de Burgos, 8 millones de soles. Y el puente Cutra batió todos los récords, 31 millones de soles. Y entonces, ¿cómo le explicas eso al pueblo de Huánuco? ¿Cómo sustentas ante las autoridades competentes? ¿Qué dice el MEF al respecto? O a ellos le dieron su diezmo y ya no quieren decir automáticamente nada. ¿Qué dice Contraloría Interna? ¿Qué dicen los defensores del pueblo? ¿No? Entonces, acá prácticamente en nuestra región y en todo el Perú están acostumbrados a hacer un bloque de autoridades, no para trabajar a favor del pueblo, sino para buscar sus propios intereses. Obviamente hay muchas necesidades en nuestra región. En vez de planificar ese tipo de actividades, deben preocuparse para construir puestos de salud, centros de salud, hospitales. Sin irnos muy lejos, hay un programa que se llama AISPED, por ejemplo, o un programa de élite en el Ministerio de Salud. Se van a lugares donde no hay un puesto de salud, en algunos casos, a Yancocha Alta, que está acá en San Rafael, que se tiene que ir a 5 días para atender un paciente. ¿Y por qué no se le crea un establecimiento de salud? O varios establecimientos de salud. ¿Por qué no se le crea puestos de salud ahí para que no esté yendo el personal? Porque eso sería más efectivo, sería más permanente. Acá siguen muy lejos, acá en Churubamba. Llegas a Utao, subes más arriba, Marcapuyán. De ahí, para intervenir en una localidad son 14 horas de viaje caminando. Ahora creo que hicieron una trocha carrozable. 14 horas, yo fui a trabajar ahí. Y de ahí recién atiendes a la población y de ahí sigues caminando y sales por Santa Rosa de Quibe y llegas a Puente Durán. ¿Y por qué en vez de hacer ese sistema, por qué no se le construye puestos de salud ahí? 2 o 3 puestos de salud para que la gente tenga atención permanente día y noche. Y eso de día y noche es otro problema. ¿Te acuerdas que murió un congresista cuando se fue a un lugar periférico? Le dio un paro cardiorrespiratorio, creo, y se fue a atender al puesto de salud, al centro de salud, y no hubo personal. Me indican los ciudadanos que nos vienen visualizando que sería importante abrir el chat. Señores, en este programa no se arma nada, en este programa no se viene a improvisar, en este programa es un programa abierto para la población en general, donde ustedes tienen el derecho a opinar siempre y cuando con el debido respeto, por realizar preguntas, porque para eso está el candidato aquí, para responder esas preguntas que ustedes necesitan saber. Por ahí me indican y me piden por favor que abra el chat, y hasta donde tengo entendido el chat está abierto, señores. Pueden mandar las preguntas, mensajes, hacer preguntas, o en todo caso llamar, identificarse, preguntar. Eso sí, les voy a pedir que se identifiquen y no falten el respeto. Cualquier pregunta, señores, aquí está el candidato para que responda. Y si no lo puede responder, ya ustedes lo sabrán, pero siempre con el debido respeto. Bueno, ustedes... Queríamos terminar eso de la falta de atención en el horario nocturno, cuando murió el congresista Nano. Ahora entró a su cambio Rospiose, y por eso es presidente del Congreso. Entonces él murió por falta de atención frente a un paro cardiorrespiratorio, un problema de salud. Y ahí dijeron, mira cómo la gente se puede morir cuando no hay atención en las noches. Y realmente en todos los puestos de salud de nuestro país, los de nivel 1.1, 1.2 y los establecimientos, centros de salud 1.3, no hay atención en las noches. Porque el Estado no provee la forma de hacer de que el establecimiento funcione a las 24 horas. Obviamente hay una ley de emergencia. Van a decir, si hay la ley de emergencia, pero si no está el personal de salud y al personal no le dan los incentivos correspondientes, también es el otro tema que nosotros vamos a trabajar para que no se le prive de la atención durante las 24 horas a nuestra población de la región Huánuco. Bueno, me mandan pantallazos, me indican que no se puede. Estoy hablando con el personal técnico para que vean la alternativa, pero también otra forma, señores, es que ustedes pueden llamar, no hay problema, ¿no? Como les digo, siempre con el respeto adecuado, identificándose y hacer la pregunta. Aquí está el candidato, qué mejor, ¿no?, que responda ahora,
¿no? Antes de estar sentado en el Senado y después no tenga la forma como resolver diversos problemas. Se sabe que usted es doctor en ciencias de la salud y se sabe que desde el Senado no se construyen hospitales, definitivamente. Se hacen leyes. En ese sentido, doctor Enis Jaramillo, ¿qué ley específica usted impulsará para que un paciente en Huánuco, en Loreto, en Pasco y en cualquier ciudad no tenga que esperar 6 meses por una cita? Muy buena pregunta. Decíamos que el sistema de salud ha colapsado y en la época del COVID nos ha demostrado de que el Perú ha ocupado el primer lugar en tasa de mortalidad a nivel del mundo, ¿no? Con COVID-19. Y eso a la fecha igual pasó el COVID-19 y no se han preocupado por implementar, por mejorar el sistema de salud. Entonces, obviamente nosotros sabemos y ya explicamos cuáles son nuestras funciones al principio. Nosotros vamos a tratar de coordinar con nuestros diputados, con los colegios profesionales, con las autoridades de las direcciones regionales de salud, las redes de salud, para que se presenten proyectos de ley a través de la Cámara de Diputados para que se incremente el presupuesto. Y el presupuesto que se está asignando actualmente al sistema de salud en el Perú es 3.6 del PBI. Y todas las organizaciones internacionales opinan, sugieren que se debe invertir mínimo 6% del PBI. Entonces estamos en una diferencia abismal, casi el 50% de lo que se debería invertir se invierte en el sistema de salud de Perú. Por eso estamos como estamos. Entonces nosotros vamos a presentar un proyecto de ley, o en todo caso vamos a coordinar para que se presente un proyecto de ley para el incremento de 0.5% del presupuesto del PBI, un incremento de 0.5% anual. En los 5 años serían 2.5. 2.5 al 3.6 serían 6.1. Es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud y es un derecho del pueblo peruano que sí se tiene que aprobar sí o sí, y para eso vamos a coordinar pues con los diversos gremios de nuestro sector salud y de otras instituciones, porque la salud es prioridad y el Estado tiene la responsabilidad de velar por la salud de nuestra población. Entonces, en ese sentido, si se nos niega, obviamente estaríamos frente a un atentado contra la salud de la población y eso es prácticamente pues ¿no? es estar a espaldas de la población. Bueno, el Senado aprueba, ¿no?, el presupuesto de la República. ¿De dónde usted recortaría presupuesto para dárselo a lo que viene a ser la atención primaria? Del incremento que vamos a solicitar del PBI. Vamos a solicitar un incremento de 0.5% anual, que te decía, 2.5 en los 5 años, y con esto es lo que vamos a fortalecer todas las carencias. Para ampliar más consultorios, obviamente se necesita presupuesto para más construcciones. Entonces vamos a priorizar que se amplíen los consultorios, que se contraten más profesionales, se contraten más especialistas, se compren los equipos necesarios para los exámenes complementarios, tomógrafos, ecógrafos y todo lo que se requiere, y obviamente lo más principal es que tengan todos los medicamentos de calidad para que le puedas brindar al paciente de acuerdo a la necesidad, porque ahora ¿qué hacen? Tanto en el Salud como en el MINSA, mira, ¿sabe qué? Usted requiere este medicamento, toma su receta, acá no tenemos, cómpraselo en la calle. Entonces eso no es correcto. Entonces obviamente nosotros vamos a hacer un sustento con las recomendaciones de los organismos internacionales, y con todo eso obviamente vamos a hacer que se apruebe, ¿no?, ese incremento correspondiente. Deben haber algunos sectores que se están mal utilizando el dinero, como por ejemplo cuando hacen refacción, quieren hacer cambios, mantenimiento en las instituciones públicas. En algunos casos sus escritorios están bien, todos sus estantes, todo está bien en su oficina, y hacen divisiones hasta por gusto y nadie fiscaliza cómo se está invirtiendo. Claro, solicitan ellos, pero nadie se da el afán de verificar, a ver, acá están pidiendo renovación de equipos, están pidiendo renovación de materiales, vamos a verificar si es cierto o no es cierto.
y en muchas oportunidades yo tengo conocimiento de muy de cerca que se está dando de baja escritorios, se está dando de baja equipos, materiales que aún sirven, están regalándose, pero en otras palabras, se están gastando por gastar. Entonces, haciendo ese tipo de redirección del presupuesto, sí va a haber suficiente dinero para poder atender esta principal necesidad, que es la salud, ¿no?, del pueblo de Huánuco. Bueno, por favor, si es que están teniendo esos problemas, pero están lográndose comunicar por el WhatsApp, pueden mandar sus preguntas, señores, que acá nosotros gustoso los vamos a replicar para que pueda responder el doctor Enis. En estos momentos estamos hablando un poco de los medicamentos, en cierta forma de lo que es el monopolio, señores. El alto costo de medicinas es un dolor de cabeza constante, no solo en Huánuco, sino a nivel nacional. Entonces, nos gustaría saber qué ley va a promover Enis Jaramillo, ¿no?, de control, de difusión más estricta para evitar que las grandes cadenas de farmacia fijen esos precios a sus antojos, ¿no? Pero esa pregunta nos responde retornando después de una pausa comercial. Nos vamos a una pausa y retornamos. Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Bueno, amigos, continuamos conversando con el doctor Enis Jaramillo Falcón, señores, y en esta oportunidad la pregunta fue clara acerca de los medicamentos y el monopolio, ¿no es cierto? Porque el alto costo de medicinas da más de un dolor de cabeza, no solo en Huánuco, señores, sino a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, doctor Enis, ¿qué ley usted va a promover? Pues, ¿no? ¿Qué ley de control, de difusión más estricta para evitar que las grandes cadenas de farmacia fijen pues precios a su antojo, ¿no? Y prácticamente la salud se vuelve una mercadería. Bien, en ese caso el Estado hace compras de manera muy globalizada. Un momento, compra medicamentos para todo el sistema de salud. Y obviamente estos medicamentos pasan por un control de calidad, tienen registro sanitario. A diferencia de los medicamentos que se venden en las farmacias,
ahí se ha visto, ¿no?, de acuerdo a las requisas que se ha hecho en varios mercados de Lima, que se adulteran los medicamentos. Entonces, a nosotros particularmente nos conviene de que el Estado haga las compras, pero con los registros sanitarios correspondientes, con las pruebas correspondientes, obviamente, pero que se hagan de acuerdo al perfil epidemiológico, o sea, de acuerdo a las enfermedades de la gente, que se compren las medicinas de acuerdo a la necesidad real, que no se manejen los datos, porque ahí también hay datos que se manejan por intereses de ciertos administradores, de ciertos gerentes, para que digan que está haciendo una buena gestión, traten de manipular datos estadísticos de los medicamentos. Entonces, a nosotros nos gustaría de que se manejen datos reales y con eso, de acuerdo al perfil epidemiológico, es decir, de acuerdo a las enfermedades de las personas, se compren los medicamentos para que se le atienda de acuerdo a la cantidad de población, porque generalmente compran los medicamentos y no alcanzan, ¿no? Por eso que cuando uno va al CIS o cuando va a salud, te dan una cantidad determinada de medicamentos y luego te dicen, esto no hay, tienes que esperar, vuélvete la otra semana o si no, cómprate en la calle. Entonces, para que eso no suceda, es muy conveniente que se trabaje de una manera muy planificada. Ahora, en relación a los medicamentos genéricos y comerciales, generalmente en el sistema de salud, tanto en el MINS, en salud, nos dan medicamentos genéricos y eso está muy bien, porque esos han pasado control de calidad, tienen registro sanitario. Obviamente los otros también, pero tienen un costo más alto y nosotros siempre vamos a trabajar en bien de las grandes mayorías. La gran mayoría de la población requiere medicamento de repente de buena calidad, pero que sea un costo alcanzable, no un costo muy alto. Bueno, tenemos una llamada telefónica que quieren intervenir. Por favor, les voy a pedir que sean breves, se identifiquen y puedan llamar en este momento. Vamos a recibir la llamada. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, le habla el obstetra Jorge Chesia Segura. Adelante, obstetra, con su pregunta a estas horas de la noche. Mire, yo tengo dos preguntas para el candidato. La primera se establece en base al problema que tuvo el director del hospital de Tingo María con el sindicato de enfermeros, ¿ya? Entonces mi pregunta va de la siguiente forma. Yo quisiera que me responda eso y al público. ¿Qué reforma normativa impulsará usted para garantizar concursos meritocráticos e independientes para designación de directores de hospitales? Recuerden que lamentablemente la mayoría de los directores en la ciudad y en la región de Huánuco están en base a cargos de confianza. Pero de forma técnica quisiera que me responda qué reformas normativas impulsaría uno. Y el segundo, permítame tomar unos segundos más. Sabemos que en Huánuco es una región con alta incidencia en desnutrición, anemia y lamentablemente la mortalidad materna. Entonces le quiero preguntar al candidato, y por favor de forma técnica para los profesionales que le escuchamos, ¿qué marco normativo y qué esquema de financiamiento basado en resultados propone usted para reducir la incidencia de mortalidad materna en nuestra región? Muy agradecido por el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros televidentes que nos vienen visualizando y intervienen, porque señores, eso es lo que queremos. Respuestas, qué mejor del propio candidato que está acá en nuestros estudios y pueda responder y dejar zanjado ese tema, ¿no? O en todo caso, ustedes ya pueden evaluar. Adelante, doctor Enis, con su respuesta. Muy bien. Muchas gracias al compañero obstetra por la pregunta. Efectivamente, en años anteriores, hará unos 5 o de repente un poco más, 10 años, las jefaturas y las gerencias eran exclusividad de los médicos. Y a partir de las luchas, como ya le estaba manifestando, se ha incluido en las leyes de trabajo de todos los profesionales, de los obstetras, de los enfermeros, de los psicólogos, de los odontólogos, de que todos estamos en iguales condiciones de poder gerenciar un establecimiento de salud, un hospital, una dirección regional o una región de salud.
Pero, como él muy bien ha manifestado, se tiene que utilizar pues la meritocracia, se tiene que cumplir eso. ¿Qué quiere decir? Que para ser director de un hospital debe tener estudios de gerencia y administración en servicio de salud, o una maestría en salud pública y gestión sanitaria, o otra maestría afín en gestión pública, en gerencia. Con esas maestrías y con los doctorados que existen, obviamente, y con la experiencia que tiene el profesional, porque en el camino poco a poco va asumiendo jefaturas de establecimientos, puestos de salud tipo 1.1, 1.2, luego va asumiendo jefaturas de establecimientos de centro de salud como son los 1.3, 1.4, y quien ha tenido esa experiencia, obviamente, más los estudios, garantiza. Entonces, ¿qué vamos a generar nosotros? Que se cumpla la ley. En la ley del trabajo del enfermero, del resto de los profesionales y de los médicos, está estipulado que cualquiera de los profesionales estamos en iguales condiciones para poder asumir esa enorme responsabilidad. Y como muy bien dijo el compañero obstetra, lamentablemente en nuestra región Huánuco es una de las pocas que no se hace cumplir, que no se respeta. Todos los gobiernos o los gobernadores regionales de los últimos tiempos piensan de que el Ministerio de Salud es su chacra, y ellos ciertamente designan directores de hospitales, de redes, de direzas a dedo, solamente por haber cumplido de repente algún favor político, y eso no es meritocracia. Eso obviamente tiene que cambiar, porque nosotros vamos a fiscalizar si por ejemplo nos dicen hay un full de profesionales que pueden asumir esa responsabilidad y pusieron otro que no cumple los requisitos. Ahí entra el papel de la fiscalización de los diputados y de los senadores, que tenemos que cumplir nuestro trabajo, y obviamente ahí cumplen un papel muy importante los sindicatos, que tienen que hacer respetar, ¿no? Los sindicatos, pero tienen que ser transparentes, tienen que ser neutros, tienen que trabajar en beneficio de la población en general, porque hay algunos sindicatos también que solamente defienden ciertos intereses, ciertos grupos, y eso no es correcto. Tiene que ser un sindicato siempre al servicio del pueblo. Eso era la primera pregunta. La siguiente acerca de la mortalidad materna. Sí. Eso también es un tema muy interesante, y siempre trabajamos de la mano con los compañeros obstetras. Lo que se estaba planteando, y hay normas del Ministerio de Salud para tratar de evitar las muertes maternas, no es solamente, no depende solo del sistema de salud. Ahí tiene que ver transporte, tiene que ver agricultura, tiene que ver todo el resto de las entidades. Tiene que ver la fiscalía, la policía. Nosotros hemos tenido mala experiencia en un solo caso en toda mi vida, y me dolió para siempre, que a pesar de haber intervenido de una manera técnica, no hemos podido lograr, ni con la intervención de la fiscalía ni de la policía, evitar una muerte materna. No hemos podido. Nos venció prácticamente a todas las autoridades de Huánuco. Le estoy hablando más o menos de los años 2004, 2005, y obviamente desde esos tiempos ya existían las normas, las leyes, pero ahora se han mejorado. Existe norma técnica para la atención materna, y por ejemplo, una de las estrategias que estaba utilizando era las casas maternas. ¿Qué son las casas maternas? Se traen a las gestantes de los últimos meses de embarazo. A partir de las 36 semanas se traen ahí para poderlos monitorear, y tienen que estar cerca a un establecimiento para que se pueda atender el parto. Entonces la estrategia es atención de parto institucional, parto en un hospital, en un establecimiento de salud que tiene el nivel correspondiente. Desde el 1.4 están atendiendo los partos. Entonces, una vez que se cumpla esa estrategia de la casa materna, que se tiene que construir pues en todos los establecimientos a nivel nacional, y obviamente para eso tiene que generar una ley especial, ya existen las normas técnicas. Entonces nosotros tenemos que impulsar de que se cumpla. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, una casa materna? ¿Qué se hace ahora? En algunos sitios se trae en un ambiente grande a todos de los diferentes pueblos, se juntan 7, 8, 10, 15 gestantes con diferentes culturas, cada uno con sus hijitos, no hay privacidad, hacen una olla común. Y nosotros, cuando estábamos trabajando ya en Santa María del Valle hace más o menos 10 años atrás, habíamos pensado en hacerles una casa materna
como corresponde al ciudadano, ¿no? Algo más privado, de repente con su pequeño dormitorio, con su salita, con su cocinita, por cada gestante, para que pueda incluso venir con su familia. Pero ese proyecto obviamente tiene que ser impulsado por el alcalde, por el alcalde distrital, el alcalde provincial, y con eso, si eso se haría en toda la región, obviamente los partos serían en un establecimiento de salud, en un hospital. Si habría algún riesgo, obviamente se entraría rápido al quirófano y se evitaría la muerte materna, con lo cual se disminuiría. Ahorita tenemos la tasa de mortalidad materna más alta que en todos los países del mundo, ¿no? Estamos, bueno, empezando de abajo, entre cuarto, quinto, no estamos bien también en eso, ¿no? Igual en la tasa de mortalidad neonatal. Bueno, está respondido las preguntas por parte del doctor Enis. Doctor Enis, le voy a hacer una pregunta que no tiene que ver tanto con temas de salud, pero es de un ciudadano que está muy inquieto y quiere respuestas. En Huánuco no contamos con canchas de vóley ni básquet con estándar competitivos. Ante esta realidad, ¿qué acciones concretas y con qué presupuesto específico impulsará para construir infraestructura adecuada, fortalecer a las ligas, apoyar a los clubes formativos con programas sostenibles para niños y adolescentes? Atentamente, el Club Pata María. Excelente. Usted sabe ese lema muy conocido, ¿no? Cuerpo sano, mente sana. Entonces, impulsar el deporte es una responsabilidad también de las autoridades, y presupuesto, como te dije, hay bastante dinero. Claro que si se quiere hacer a nivel de toda la región es diferente, pero en este caso así estos clubes competitivos existen más que todo en las capitales provinciales. Entonces se ve que se hacen gras sintéticos a veces sin criterio técnico. Por ejemplo, en nuestro querido Amauta, el actual gobernador regional hizo un gras sintético encima de cemento, lo puso solamente el supuesto gras, y las personas que se caen ahí obviamente han tenido lesiones serias. Entonces se tiene que hacer de una manera técnica, con expediente técnico, de una manera adecuada. Se tiene que impulsar a nivel de los distritos, como son Amarilis en este caso, Pilcomarca, mismo Huánuco, para que se reparen, ¿no? Si hay espacios, ahí se tendrían que hacer buenos gras sintéticos de vóley, de básquet. De básquet obviamente sí son diferentes al gras sintético, pero también igual para el resto de la población, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Y el presupuesto se aprueba pues a nivel de los gobiernos regionales. De repente todavía ni siquiera para eso necesitan una ley especial, solamente redireccionar el presupuesto, invertirlos bien, utilizarlos de manera adecuada sin malversarlos. Definitivamente, bueno, señores, fue prácticamente una conversación pues con Enis Jaramillo, quien va al Senado con el número 1 por el partido Somos Perú, señores, y nosotros de verdad hemos querido conversar ampliamente de temas de salud, porque él es doctor pues en salud, ¿no? En ciencias de la salud, señores, enfermero de profesión, catedrático de la universidad. Ustedes, señores, son libres de tomar sus decisiones, ¿no? Y han escuchado sus alternativas de solución. Dice que tenemos grandes problemas, y a grandes problemas tienen que haber grandes soluciones para resolver, ¿no? Los diversos problemas, sobre todo en temas de salud. Como dice, eso es su fuerte aquí del doctor Enis Jaramillo. Pero también hay tantos temas y tantas propuestas que nos tiene que hacer en educación, en transporte, en descentralización, problemas de límites territoriales con otros departamentos, el problema que recientemente ha pasado en el tema de salud en Tingo María, con la actitud o la forma de cómo ha actuado el director, ¿no?, del establecimiento de salud de Tingo María, cómo están estas obras, hasta el momento no se concluyen, y diversos temas, pero debemos saber bien claro que el senador no va a construir hospitales, señores. Eso tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido ampliar para que ustedes conozcan, pero definitivamente también el tiempo es demasiado corto. Doctor Enis, le hago la pregunta en general. ¿Usted estaría dispuesto a otra entrevista con otro candidato al Senado, de repente, para indicar propuestas
porque es necesario que la población elija con conciencia, conociendo a sus autoridades. Sí, encantado. Me indica el tema. Como usted dice, en salud conocemos bastante, igual nos seguiremos preparando. Tenemos que tocar el tema de educación, que es otro tema que tiene que ir de la mano con salud. El otro tema que nos interesa bastante es agricultura. La gente se viene a los cerros, hace barrios urbanos marginales, tanto acá como en la capital, y eso tiene un principio. Nuestra sierra, todas nuestras chacras están quedando abandonadas. ¿Por qué? Porque no hay asistencia técnica a nuestros hermanos agricultores. Y por ahí revisando la literatura, viendo algunos avances de la tecnología, por ejemplo, en nuestra sierra de Huánuco se pueden hacer los invernaderos. Y los invernaderos son una alternativa para la solución al problema del granizo, al problema del hielo, la helada que está destruyendo los sembríos allá en nuestra serranía. Sobre eso podemos hablar, tenemos un equipo también que maneja ese tema y sería una buena estrategia. Nadie hable de ese tema, dicen que el hielo son efectos de la naturaleza, no se puede hacer nada. Sí se puede, en otros países ya lo tienen avanzados y en nuestro país es hora de invertir también en agricultura. Bueno, aquí nos dice, pregúntale al doctor Enis cuándo llega el tomógrafo a nuestra zona. Eso es lo que dicen, ¿no? Que quieren saber cuándo llega. A ver, doctor Enis, así rápidamente, respóndame rápidamente usted cómo considera Huánuco, ¿qué es para usted? Es una hermosa ciudad que me dio la oportunidad para salir adelante, para formarme profesionalmente y ahora me da la oportunidad para servir a mi gente. 1 o 2 palabras. Salud pública. Es una estrategia, la mejor estrategia que puede resolver los problemas de salud. Corrupción. Hay que eliminarla, hay que desterrarla, no tiene que haber nada de oportunidad para la corrupción. Doctor Enis, le agradezco por su predisposición, por estar con nosotros presente el día de hoy. Esperemos que otros candidatos también estén con nosotros, señores. Lo único que hacemos es preguntar y ustedes responder y la población ver si les da el voto o no. Nada más, señores. En ese sentido, ahí tiene a la población visualizándonos a estas horas. Ahí tiene al público. Gánese los votos. Ya no mida los termómetros, sino ahora los votos. Adelante. Gracias. Bueno, sabemos cómo funciona nuestro sistema de salud. Profesionales que estamos asegurados o empleados que estamos asegurados, vamos a salud y no hay cita. El sistema ha colapsado, tenemos una alta demanda. Por ello, el planteamiento que estamos haciendo es una estrategia para tratar de mejorar el sistema de salud. Hermanos de la región Huánuco, lo mismo vamos a hacer en los puestos, en los centros de salud. Sabemos cómo hacerlo, hemos trabajado, hemos sufrido juntos con el pueblo, hemos trasladado pacientes y conocemos el tema y estamos dispuestos a trabajar como siempre, como hemos trabajado en cada uno de los establecimientos, en cada uno de los pueblos. De la misma manera vamos a trabajar para mejorar el sistema de salud. Entonces, hermanos, en esta oportunidad les invoco a todos ustedes a marcar los 5 corazones de Somos Perú, y para senador regional por Huánuco marquen el número 1. Con esto nosotros, como decimos en nuestros afiches, seremos la voz de Huánuco que llevaremos al Congreso y plantearemos nuestra problemática y nuestra alternativa, y no seremos uno más del montón que vamos al Congreso a estar sentado hasta de repente haciendo calentar los sillones. Bueno, amigos, ustedes escucharon al doctor Enis Jaramillo, con quien ha estado con nosotros, quien ha diagnosticado hoy pues que la salud en Huánuco, señores, se encuentra, como dijimos, en UCI, en cuidados intensivos, y ahora de las aulas universitarias, de los pasillos de los hospitales, quiere la cámara más alta del país, el Senado. Ustedes deciden. No hay tiempo para más. Muchas gracias por estar presente, Jessica, con nosotros. Nosotros nos despedimos y con nosotros será hasta mañana. Mañana no se olvide de sintonizarnos 7 de la noche, señores. Ya retornamos. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, muchas gracias. Podcast con Jessica Lavado.
Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado.